Dice la palabra del Señor en el libro de Isaías, capítulo número 31. Hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Pero él también es sabio, y traerá el mal, y no retirará sus palabras. Se levantará, pues, contra la casa de los malignos, y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Y los egipcios hombres son, y no Dios, sus caballos carne y no espíritu. De manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. Porque Jehová me dijo a mí de esta manera: como el león y el cachorro de león ruge sobre la presa, y se reúne cuadrilla de pastores contra él, no lo espantarán sus voces, ni se acobardará por el tropel de ellos. Así Jehová de los ejércitos descenderá a pelear contra el monte de Sión y sobre su collado. Como las aves que vuelan, así acampará Jehová de los ejércitos. Así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén, amparando, librando, preservando y salvando. Volved a aquel contra quien se rebelaron profundamente los hijos de Israel, porque en aquel día arrojará el hombre sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que por vosotros han hecho vuestras manos pecadoras. Entonces caerá Asiria por espada, no de varón, y lo consumirá espada, no de hombre, y huirá de delante de la espada, y sus jóvenes serán tributarios, y de miedo pasará a su fortaleza y sus príncipes. Con pavor dejarán sus banderas, dice Jehová, cuyo fuego está en Sión y su horno en Jerusalén. Gracias, Padre bueno y amado, te bendecimos porque tú eres fiel, Señor, para con nosotros. Señor, ayúdanos, ten misericordia, Padre. Agradecemos tu presencia, Señor, en este lugar, en la reunión, Señor, que tú nos permites tener, Señor, reunión contigo. Señor, tú estás aquí. Gracias porque tu presencia es manifiesta, Señor. Gracias. Queremos también suplicarte, Padre, por los enfermos. Señor, te suplicamos por la vida de don Atilio, Señor Córdoba, que tengas misericordia, Padre, de su vida. Señor, te suplicamos, Señor, por él, por su alma, Señor. Señor, por su salud, que le des la oportunidad siempre, Padre, de arreglar todas las cosas, Señor, en su vida. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te bendecimos también. Queremos suplicarte por la vida de Sarita Campos, Señor, que tengas misericordia en ese cuerpo, Señor. Que tengas misericordia, Señor, con esa fiebre, que pueda controlarse, Padre. Y el origen, Señor, de lo que provoca, Señor, esa manifestación. Te lo suplicamos, Señor. Pon tu mano en su vida, en su cuerpo, Padre. Gracias, Señor. También te suplicamos por la vida, Señor, de nuestro hermano Moisés, que tengas misericordia, Padre. Misericordia de su vida, Padre. Misericordia, Señor, de esos riñones. Señor, gracias, Padre. Te bendecimos, Señor, a esta hora. Señor, por los que estamos aquí, Señor, gracias, Padre, porque nos diste la fuerza, nos diste la oportunidad, Señor, para poder reunirnos, Señor. Y los que no han podido, Señor, por trabajo, por enfermedad o por cualquier otra causa, Señor, que puedan siempre buscarte a ti, Señor, y no olvidar, Señor, que necesitamos más de lo que alcanzamos a ver,
más y más necesitamos de ti, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor quiere cubrirnos. El Señor quiere cubrirnos. Realmente, qué difícil es esa palabra, ¿verdad? Para muchos. Pero realmente se vuelve una realidad cuando las situaciones son apremiantes, ¿verdad? Cuando la situación es apremiante, necesitamos una respuesta a nuestra necesidad. Necesitamos realmente que Dios se manifieste realmente a nuestras vidas, que Dios haga algo. Realmente quien no puede sentir esto, creo que quizás todavía no ha conocido al Señor, porque cuando ya le hemos conocido, sabemos quién nos puede responder, ¿verdad? O sea, es decir, si uno sabe que dónde está la respuesta, ¿verdad? Entonces ahí se acerca. Y eso es parte, digamos, de la naturaleza del hombre, más del cristiano cuando conoce al Señor. Debería ser buscar las opciones, las respuestas, la solución a sus problemas, ¿verdad? Donde se debe de buscar. Y sin embargo, nosotros sabemos de que a veces las situaciones no son apremiantes. Muchas cosas se resuelven por los medios propios, ¿verdad? No necesitamos a veces decir, Señor, en cualquier cosita pequeña, ¿verdad? Lo hacemos como automático, resolvemos, enfrentamos las cosas, pero habrán otras que son de otro tamaño, de otra situación, donde sabemos que nuestras necesidades o nuestras capacidades no alcanzan a llegar, que no son suficientes, y nosotros sabemos que necesitamos buscar ayuda, ¿verdad? Entonces ahí viene el dilema, porque esa ayuda es buscada dependiendo de nuestra fe, dependiendo de lo que nosotros tengamos como ya predecidido, ¿verdad? Uno dice, bueno, yo sé que si algo pasa así, lo que hay que hacer es esto. Y aquí es donde muchos de nosotros, ¿verdad? Siempre tenemos la opción de buscar a otros, de buscar al hombre o de buscar a Dios. Esa es una decisión, ¿verdad? De lo cual dependerá nuestro éxito o nuestro fracaso. Y aquí el Señor tiene una palabra a través de Isaías para el pueblo de Israel, ¿verdad? Específicamente habla de Jerusalén, el contraste que Él les muestra entre la ayuda del hombre y la ayuda de Dios, ¿verdad? Y esto pasa por advertir qué sucede cuando la ayuda que se busca no es de Dios. O sea, de una vez da el resultado de lo que podría pasar cuando no hemos buscado a Dios. Entonces, esa solución humana trae dificultades para el hombre. Muchos hemos fracasado y no nos hemos dado cuenta. Hemos vuelto a fracasar y no nos damos cuenta, porque siempre buscamos una solución que no es la que realmente Dios quiere que nosotros busquemos. Y estas soluciones muchas veces vienen hasta en etapas, ¿verdad? Porque a veces el Señor saca de la necesidad inmediata, del problema inmediato, pero también para sostener a veces las soluciones vienen demandados cambios a nuestra vida. Es decir, para que una solución permanezca, es necesario también que nosotros modifiquemos algunas cosas en nuestra vida. Muchas veces el Señor demanda cambios, ¿verdad? Que por el mismo, deberían de ser fácil por el mismo agradecimiento que debería de existir en nosotros. Pero muchas veces ese agradecimiento no se traduce en acciones de santidad, en acciones de consagración al Señor, sino que creemos que lo merecemos, que el Señor está obligado, ¿verdad?, a hacer con nosotros todo lo bueno, cuando realmente los necesitados somos nosotros, los beneficiados somos nosotros, y aún el estar agradecido nos beneficia a nosotros, ¿verdad?
No podemos decir el Señor te va a bendecir porque el Señor es bueno. Podemos estar haciendo algo incorrecto. Como decirle a un hijo, es que tu papá te va a dar porque él es tu tata. Pero muchas cosas son voluntarias. Muchas cosas van más allá, donde ya no hay obligación. Entonces, en esta palabra que Isaías le da al pueblo, el Señor hace una advertencia de buscar en Egipto. Egipto como figura siempre del mundo, ¿verdad? Es figura del mundo, no que Egipto sea el mundo, porque es un lugar real, ¿verdad? Es un país, una nación, donde de seguro hay cristianos también, ¿verdad? Y antes de decir, no, yo no estoy en Egipto, pues, o sea, sí estoy en Egipto, pero no estoy en el mundo, ¿verdad? Realmente importante, porque uno puede buscar la ayuda en Egipto, que era el reproche que el Señor hacía. Hay de los que descienden, dice el verso 1, a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros, dice, porque son muchos, y en jinetes, ¿verdad? Ponen la esperanza en jinetes porque son valientes para la guerra, ¿verdad? Y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová, es decir, están buscando allá pero no me miran a mí, ¿verdad? Que con solo la mirada como padre el hijo sabe si está bien o está mal, ¿o no? Usted cuando está chiquito los niños solo los mira y ellos ya saben de que no es una buena mirada, ¿verdad? De que algo no está bien, de que no lo deben de hacer, que no deben de seguir, que deben de retroceder. Entonces una palabra que viene y comienza con un ay sin H, ¿verdad? O sea, un ay de dolor, un ay que está dejando entrever una advertencia, ¿verdad? Es una advertencia, ay de lo que es, ¿verdad? Ay de ti si haces esto, ay. Es decir, es un resultado que se va a tener si nosotros hacemos o buscamos en Egipto. Entonces, si la ayuda humana no es voluntad de Dios, ¿verdad? Porque puede haber también muchas veces instrumentos del Señor, ¿verdad? Pero primero pasa por el Señor, ¿sí? Es decir, no es directa al hombre, no es una gestión privada, particular, propia, individual, sino más bien es una acción que debe venir de Dios. Egipto entonces tiene, como siempre, atractivos porque realmente en aquel tiempo, imagínense, Israel estaba amenazada y entonces la amenaza era casi permanente, pero bueno, ya eran tiempos más duros, más difíciles, y siempre Egipto era donde podía haber una ayuda. Si otro me quiere atacar y en Egipto hay carros, ¿verdad? Y buenos jinetes y ayuda, entonces era una opción a considerar el acceso, ¿verdad? De hecho, siempre ha estado relacionado Israel con Egipto, ¿va? De hecho salieron egipcios de cuando salió el pueblo de Israel, ¿va? Salieron también algunos. También se sabe que Salomón tomó a la hija de Faraón, ¿va? como esposa. O sea, siempre hubo una relación, digamos, alguna opción que ellos vieron. Así también nosotros hay también un poderío, una seducción, ¿verdad? Que en Egipto siempre hay una respuesta, siempre va a haber una oportunidad, siempre va a haber una propuesta, ¿verdad? En el problema, es decir, usted y yo en una cuestión difícil, casi siempre va a haber una opción de Egipto, ¿verdad?
Siempre va a haber una opción ahí que le dicen, aquí está, mira, pum. Pero realmente nosotros no lo alcanzamos a ver. Muchas veces nosotros no lo alcanzamos a percibir. Nuestra forma de pensar y de ver las cosas, ¿verdad? Fuera del orden de Dios, en nuestra propia autosuficiencia, nos hace a veces buscar lo que vemos racionalmente bien, ¿verdad? Sin pasar por la voluntad de Dios. Entonces, estaban viendo, por decir así, mejores armas, ¿verdad? Para defenderse, carros, hermano, caballos que no habían en Israel, ¿verdad? Avances, digamos, en herrería, ¿verdad? Y todo eso, armas de otro tipo, y también jinetes más aguerridos, más valientes. Entonces, así lo miraban ellos. Entonces nosotros podemos darnos cuenta que hay también en esto, en esta opción, existe unas consecuencias que pueden ser irreversibles cuando nosotros ya conocemos. Dice el verso 2, pero él también es sabio y traerá el mal. No retirará sus palabras. Se levantará pues contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Está hablando que el Señor puede actuar contra aquello que es la ayuda que nosotros buscamos. Entonces, el Señor no los va a dejar que se salgan con la suya, sin consecuencia, ¿verdad? Porque el Señor es sabio. Los sacerdotes egipcios pueden decir que son sabios, pero el Señor es sabio de verdad. Muchas cosas suceden en nuestra vida, hermano, porque de otra manera nosotros no las podemos aprender. Desgraciadamente, el sufrimiento es un gran maestro. Pues sí. Alguien dice, pero hermano, el Señor habla de vida abundante. Amén. Pero cuando la rechazamos para mantenernos en el camino, ¿verdad? Se aprende del lado que no es, del lado del sufrimiento. Hablo, hermanos, de los que quieren seguir en el camino del Señor, ¿verdad? Porque el que está en buscar prosperidad, hay otros miles de caminos. Y aunque esté sufriendo, no se da cuenta, ni siquiera, ¿verdad?, que el Señor quiere obrar de otra manera, porque no recibe una palabra del Señor, porque no hay un Isaías que se pare, o que se predique de Isaías, o que se predique una palabra como esta, ¿verdad? Porque alguien dice no, y la gente se molesta que le digan, ¿verdad? Entonces estamos en función de otras cosas. Entonces el Señor les dice, si piden ayuda a Egipto, revisen primero sus obras, ¿verdad? Porque de seguro pueden estar pidiendo auxilio de los que hacen iniquidad. Puedes estar pidiendo auxilio del malo. ¿Sí? Usted lo ve en política, ¿verdad? Usted ve en política, ve muchas cosas feas, ¿verdad? Bueno, dice, y este que no era con aquel, hoy está con el otro, ¿verdad? Usted, pues sí. ¿Ve? Que no financiaba al otro, hoy financia al otro, dice. ¿Pero por qué, verdad? Pues, entonces el Señor dice, miren, no crean que la gente que les ayuda lo está haciendo sin ningún interés. Tú no lo ves, porque no tienes esa viveza, ¿verdad? Pero realmente, si piden ayuda en Egipto, revisen sus obras, pues de seguro pueden estar pidiendo el auxilio de los que hacen iniquidad, de los que no están de mi parte, ¿verdad? De seguro. Diferente es que el Señor diga, mira, aquí está, ¿verdad? Te van a ayudar aquí, o aquí, ¿verdad?, mando para que te ayuden. Ese está avalado por el Señor. Entonces, esta es la palabra, hermanos, que el Señor les está hablando
como advertencia de buscar en Egipto. Pero de todo esto, lo que el Señor quiere dejar claro es que si una amenaza, si un problema, si una dificultad está a nuestra puerta, debemos de saber si esa no viene de parte del Señor, ¿verdad? Si ese problema, sí, viene del Señor, entonces nada te podrá proteger. Si esa situación el Señor la ha permitido en nuestra vida, ojo, porque nada lo podrá detener, nadie te podrá ayudar, nadie te va a poder proteger de eso. Solo yo, dice el Señor. Hermano, ¿cómo nos vamos a quitar una disciplina de nuestros padres si no nuestros padres? ¿Sí? Y usted le puede disciplinar y le puede decir al hermano, a la hermana, si vos te metés y le ayudaste, a vos te va a pasar lo mismo. ¿Verdad que así se hace cuando están chiquitos? ¿No? Vaya, no van a ver televisión. Si vos lo llegas a encender, ¿verdad? Por decir algo así. Entonces, de igual manera, hermanos, aquí el Señor les dice, el hombre no te puede proteger. El hombre no puede protegerte. Y eso en el verso 3 lo dice, y los egipcios hombres son, y no Dios. O sea, ve el alcance ahí, hermano. Los egipcios hombres son, y no Dios. O sea, van a fracasar, les está diciendo. No te van a poder ayudar. Y sus caballos carne, les dice, y no espíritu. ¿Qué quiere decir? El Señor puede obrar, hermano. El Señor no va a mandar carro físico, pero va a mandar su espíritu. ¿Me entiende? O sea, una ayuda sobrenatural, ¿verdad? Entonces, de manera que al extender Jehová su mano, ¿verdad?, caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. Lo que está diciendo es, de nada te serviría buscarlos si no te van a poder ayudar, porque si yo actúo, se va a ir el ayudador y el ayudado, o sea, van a ser derrotados los dos. Hermano, esto es una realidad, sí, hermano, porque los egipcios no son dioses, no son dioses, ¿verdad? Son hombres, y sus armas son de carne, ¿verdad? Son materiales, son físicos, y no espíritu. Como cuando Eliseo le dijo a su siervo afligido de todo el sitio que tenían, y Eliseo estaba tranquilo. Entonces le dije, Señor, muéstrale lo que tú has enviado. Y cuando vio que habían una hueste de ángeles de alrededor, o sea, allí no van a poder hacernos daño, ¿verdad? O sea, por eso estoy tranquilo, ¿sí? Hasta puedo sentarme aquí a comer enfrente de ellos, y ellos van a decir, ¿y por qué está tan tranquilo? Es precisamente porque el Señor está en el asunto. Entonces, la ayuda de Egipto, la ayuda del hombre es carnal, no es espiritual. Y en la condición tuya, lo que necesitas es una ayuda espiritual. En la condición nuestra, la ayuda que necesitamos es espiritual, hermano. Nosotros necesitamos ser ayudados de otra manera. Por eso es que es bien difícil ayudarle al cristiano, ¿verdad? Porque sabemos de que la ayuda no es carnal, ¿verdad?, es espiritual. Entonces, lo carnal no te va a poder proteger. Lo carnal no puede proteger más allá. Por eso es que cae el ayudador conjunto con el ayudado, porque no los envié yo, porque no es la forma en que serás ayudado. Entonces,
Mire cómo que nada te podrá proteger es una realidad. Y mire cómo actúa. Porque el enemigo es como león. Porque Jehová me dijo a mí, dice el 4. Me dijo a mí de esta manera: como el león y el cachorro de león ruge sobre la presa, y si se reúne cuadrilla de pastores contra él, no lo espantarán sus voces, ni se acobardará por el tropel de ellos. Así Jehová de los ejércitos descenderá a pelear sobre el monte de Sión y sobre el collado. Entonces, el enemigo que llegaría no se va a detener, ¿verdad? Y usted sabe, hermanos, que Israel fue llevado cautivo y nada los pudo salvar. Nada. Porque la salvación solo podía llegar por él, ¿verdad? Porque si él los enviaba, ¿quién más los podría detener? Entonces el enemigo que vendrá, nadie lo va a poder detener. Es como león joven, que cuando ubica la presa, nada lo hace desistir, ¿verdad? Y aunque vengan los pastores haciéndole bulla, no se va a detenerle. Es tremendo, ¿verdad? Porque nosotros podemos humanamente, ¿verdad?, querer alejar algo, ¿sí? Pero lo que está ahí está determinado. No se echa para atrás como león, dice, ¿verdad? Como león, solo el Señor puede descender para defender a la presa. Solo el Señor puede salvar la presa, ¿verdad? La única opción es el Señor para protegernos, para cubrirnos. La verdadera cobertura, hermanos, solo la tiene el Señor. Nadie más puede darnos cobertura, nada más. Mire, no hay forma de que nosotros seamos cubiertos, hermano. Nada nos puede cubrir. Mire qué realidad la que vivimos, hermano. Es una realidad, es una realidad muy, muy dura a veces para el cristiano, que piensa que podrá resolver las cosas a su manera o como siempre lo ha hecho. Pero demanda otro camino, ¿verdad? Demanda otro tipo de decisiones, demanda otro tipo de disposición, y esa realmente puede ser una gran traba para nuestro crecimiento espiritual, porque queremos resolver como siempre hemos resuelto, ¿verdad?, como siempre hemos hecho, y llega el momento donde el problema es tan grande que ya no alcanza, ¿verdad?, ninguna ayuda. Entonces, el Señor es suficiente para cubrir. Él es suficiente para cubrir. Él es el único que puede cubrir. Y esto lo deja bien claro, hermanos. Usted sabe más adelante los otros versos, no voy a entrar quizás en ellos, pero en los otros versos nos habla de lo que vendrá, o de lo que hizo el pueblo de Israel. Al final no escuchó, ¿verdad? La propuesta no fue aceptada. Pero yo, hermanos, me quedo quizás hasta este verso 5, donde realmente está la oportunidad, ¿verdad? La oportunidad que hay en el corazón del Señor de cubrirnos. La oportunidad que Dios tiene, hermano, porque mire, decir que tengo cobertura cuando todo está bien es bien fácil, hermano. Eso es como las iglesias, ¿verdad?, que dicen, mi cobertura es fulano. Cuando está bien es bien fácil. Cuando tiene problemas, a ver si es cierto que tiene cobertura, porque no va a querer someterse, ¿verdad?, a las decisiones, ¿verdad?, o a la recomendación o a la sugerencia. Entonces, no es cierto que hay cobertura. Nosotros podemos decir, Señor, es que tú eres mi cobertura. Pues sí, pero el Señor dice, pero mira, no me buscas a mí. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la comparación que hace el Señor?
Dice el verso 5, como las aves que vuelan, así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén. Así los cubrirá, amparando, librando, preservando y salvando. Fíjese que la palabra, hermanos, que usa, ¿por qué pongo yo cubrirá? ¿Verdad? La palabra que ocupa aves que vuelan, la palabra también es cubrir. O sea, cuando dice alas es cubrir. Es cubrir. Entonces, podría uno pensar, hermanos, que así como un águila, ¿verdad?, protege a sus crías, así como un ave protege a sus polluelos, así como la gallina, ¿verdad?, ¿sí?, cubre a sus pollitos. La gallina que tiene, hermanos, pero ni uñas tiene, ¿verdad? Solo el pico tiene, pero hace para, hermano. Usted quiere el pollito y se pone violenta. Entonces usted dice, bueno, hace su labor, ¿verdad?, de cobertura. Entonces el Señor se compara, o el Señor está diciendo, mira, yo voy a ser como un ave que te dará cobertura. ¿Y cómo la hace? ¿Cómo hace la cobertura, hermano? Porque uno dice, bueno, si el Señor puede reprocharnos a nosotros que no busquemos, pero ¿cómo lo hará para realmente hacer su labor? Esto es una propuesta, hermano, una oferta. Uno es haciendo cerco. La palabra ahí amparando, el hebreo dice ganán, que quiere decir cercar. O sea, lo primero es así, poniendo un cerco. ¿Cómo nos da cobertura? Primero es poniendo cerco. Ay, hermano, alguien aquí en este país va a comprar un terreno y no va a poner cerco. No, ¿verdad? Antes que decían, allá donde está aquel cerro, ay, hermano, eso ya no, ¿verdad?, solo en el lejano oeste, ¿verdad?, ¿sí? Y hasta donde llega aquella llanura y pasa el otro río, ay, hermano, es muy impreciso. Ahí usted se va a medir con la cinta, ¿verdad?, ¿sí? Manda al topógrafo y saca y pone las coordenadas como deben de ser y los ángulos correctos y todo, y deje referencia a algo que no se va a mover, ¿verdad?, como la calle. Pues sí, la esquina, las otras propiedades del vecino, que no lo va a dejar que se meta, y eso, usted pone la referencia, ¿verdad?, muchas cosas. Antes las escrituras decían, ahí donde está el palo de cedro, y se cruza a la derecha. Y después el cedro ya ni está. Ya lo llevaron, lo robaron. Y el otro dice, que aquí no hay cedro, esto ya Pero realmente el Señor dice, ¿cómo lo voy a cubrir? Cercando. Por eso dice que el que aportilla, ¿verdad?, el que aportilla, hermanos, los cercos, ¿verdad?, le trae desgracia. Porque el portillo no solo va a servir para salirse, sino también para que se metan. Entonces, si yo violento algo, hermanos, y no salgo por la puerta, por algo es, ¿verdad?, porque lo correcto es salir por la puerta y echar llave. Pero si yo me salgo por otro lado, ¿verdad?, y nosotros veíamos que alguien se bajaba por el tubo de las aguas lluvias de la segunda planta. Se salía alguien de la casa, ¿no? ¿Cree usted que no era valor? Un tubo de PVC, usted sabe que se puede caer, ¿verdad? O sea, entonces el que aportillamos no solo físicamente, ¿verdad?, aportillamos en la cabeza, porque esa persona que se bajaba de la segunda planta, aportilló cuando se salió, no, aportilló cuando comenzó a maquinar y a pensar, ¿verdad?, que yo me voy a salir, ¿verdad?, en la noche, porque quiero ir a una fiesta y quiero hacer, ¿verdad?, ¿y cómo voy a hacer, ¿verdad?, de repente?
aguanta. Ya aportilló en su cabeza, hermano. Y el que aportilla, viene la serpiente y lo muerde, porque está afuera, hermano. Y después usted ve las consecuencias después, años después usted ve las consecuencias y usted dice, wow, qué caro eso, ¿verdad? Qué caro es ser vivo uno, ¿verdad? Qué caro uno, hermano. Mire, un cerco pareciera algo tan simple y usted dice, no, hombre, solo un cerco va a ser. Pero algunos, si tuviéramos un buen cerco, estuviéramos bien, hermano. Porque no, quizás nuestros padres no pusieron cerco, ¿verdad? Algunos éramos así un poco cimarrones, ¿verdad? Salvajes, pues, o sea, que no tiene límite. Vos andá y salite, ahí ve, ahí está, mira. Si este es hombre, que salga, si este es varón, que vaya, ahí está el carro, anda. Hermano, y hoy sus vidas son una desgracia, porque nadie les puso cerco. Por eso, hermanos, tener cobertura se ve bien fácil, ¿verdad? Pero, es que yo tengo cobertura. Y el Señor dice mentiras y tenés un montón de portillos. Y no hablo de apellido, no hablo de aperturas en el cerco, ¿verdad? Usted va a cualquier lugar, hermano, y ahí le dicen a uno, ¿y por dónde se pasan? Ahí dice. Y ya lo mueven una línea de él. Y ya se meten. Y usted dice, wow, por gusto los cercos. Pero si son cercos de aquellos que hacen allá por Zapotitán, que les ponen matial. ¿Usted conoce el matial? Uno que tiene unas espinas así, y unas grandes agujas, delgadas, duras. Y usted lo siembra y lo siembra bien finito, hermano. Ese cerco, ahí nadie se pasa, ni los chuchos. Porque una espina de esas sí. Entonces a veces el Señor necesita poner cercos de espinas, porque realmente no basta. Los cercos, hermanos, los cercos son límites, ¿verdad? Y la cobertura nos habla de un límite. El amparando es cercando, ¿verdad? Si no percibimos, hermano, que tenemos un cerco, tenemos peligro, ¿verdad? Si sabemos que ahí está el cerco, hermano, el cerco nos debería de dar seguridad. Antes yo me recuerdo que iba por un lugar y todo era así, ¿verdad? Y hoy usted llega, hermano, y todos son muros, fíjense, tamaños muros. Entonces digo yo, bueno, quizás valen más las propiedades, ¿verdad? Porque si yo pongo un muro, ¿cuánto cuesta un metro de muro, ¿verdad? Quiere decir que lo que tiene adentro es valioso, ¿verdad? ¿Sí? Y que no quiere que extraños entren, ¿verdad? Porque lo que tiene es valioso. O no quiere que nadie mire para adentro. Hermano, usted no tiene por qué exponer cosas que no debe de exponer, hermano. Usted no tiene que andar en feria, hermano. ¿Para qué sirve la feria? Para exponer, ¿verdad? Para presentar, para intercambiar, ¿verdad? Para dar a conocer. Pues sí. Pero si usted tiene a sus hijos, hermanos, y los pone en vitrina, ¿para qué? Si usted pone muro, ya no se mira para adentro. Si no hay muro, ahí pasan vigiando. A tales horas salen, tales horas. A mí me molesta, hermanos, que me tengan controlado. Pero me molesta, así como lo oigo. Pues sí, porque usted está en su casa, ¿verdad? Y el otro, ¿por qué tiene que estar de metido, ¿verdad? Pues sí. Porque uno dice, no, es que realmente tenemos lo más valioso ahí, nuestra familia. ¿Verdad? Entonces, hablo de lo material, de lo natural, de lo físico. Ahora imagínense lo espiritual, hermano. Entonces, el amparar es
poner un cerco al enemigo, ¿verdad? Pero también Él da cobertura arrebatando del opresor. La cobertura es que, bueno, este se salió, ¿verdad? Aportilló y se salió. Entonces, la palabra ahí es librando, dice, ¿verdad? Después de amparando, dice librando. Las 4 formas, ¿verdad? De cobertura, hermano. Es librando. Librando. Librando es natsal, del hebreo natsal. Es el que arrebata de las garras del enemigo. Es arrebatar, hermano. O sea, como que alguien viene, el oso, el león, como dice David, vea. Y yo, dice, venía y luchaba con él, le hacía una llave Nelson, le agarraba la quijada y le quitaba la oveja de las meras fauces del león y del oso. Hermano, usted dice, wow, vea, esa es cobertura. Esa es cobertura, hermano, irle a quitar a la presa. Hermano, irle a quitar la presa al enemigo. Eso es cobertura. El Señor dice, yo voy a pelear. Y aunque ya te tengan agarrado, ¿verdad?, te voy a arrebatar. Esa es cobertura, hermano. Mire cuántos cristianos podemos caer, hermano, en situaciones muy difíciles. Y el Señor dice, bueno, yo te voy a arrebatar. Entonces, ese arrebatar es porque ya casi estábamos en las garras del enemigo. Pero también la cobertura es preservando. Y aquí la palabra preservar es saltar encima. Saltar encima. O sea, es como quien dice vacilando. Es esto, como patojeando, ¿verdad? Es como que el delantero se le va al defensa y le hace la finta aquí. Eso es como un engaño. Hermano, mire, yo cuando dice, wow, porque el águila está así, ¿verdad?, tratando de que no le agarren la cría, ¿verdad? Entonces está diciendo el Señor la palabra pasak, que significa brincar o saltar encima, ¿verdad? O sea, también quiere decir cojo. En este sentido, ¿verdad?, nos habla de que no, cuando ya nos tienen, nos logramos esquivar, ¿verdad? O sea, esa es otra forma, ¿verdad?, cuando vamos a enfrentar lo inminente, ¿verdad?, que el Señor puede hacer esto. Vamos a chocar de frente y el Señor hace esto, nos aparta en el momento. O sea, es un quite, por decirlo así, es un quite, como que alguien le quiere pegar y usted le hace así, ¿verdad?, se logró quitar, ¿verdad? ¿Me entiende? O sea, es como Flash que se aparta de la bala. O sea, es algo que es un daño inminente del cual somos librados. Eso quiere decir. Hermano, mire, esa cobertura ningún seguro se le da, hermano. ¿Ya? Porque los seguros van sobre lo muerto, ¿verdad?, sobre el occiso. Ya es una autopsia, ¿verdad?, ya es un daño hecho. Solo funcionan cuando el daño está hecho. Esta cobertura es sin haber muerto, sin haber recibido todo el daño. Entonces, por eso no seremos destruidos, dice, porque Él nos hará pasar por encima. Pero también, además de preservando, salvando. Y aquí, si el Señor hizo cerco, ¿verdad?, que es amparando. Si el Señor
nos quitó de las garras porque hicimos un portillo, ¿verdad? Porque aportillamos vallado. Entonces Él nos libra, ¿verdad? Nos arrebata, ¿sí? Y después nos preserva porque viene el mal y nos aparta. Y por último, nos aleja. Ya es el último paso, ¿verdad? Si usted lo ve en cadena, ¿por qué dejamos de ser cubiertos? Porque lo primero que el Señor hizo fue poner cerco, pero nosotros lo irrespetamos. Qué triste para el cristiano, ¿ya? Porque aquí está hablando no del ladrón que salta, sino del daño que muchas veces viene cuando nosotros abrimos, ¿verdad? Puede ser las dos formas, pero incluye también la que nosotros hacemos, porque el Señor habla, ¿verdad? Que el que no entra por la puerta, ladrón es, salteador, ¿verdad? El que salta, el que se mete por el muro, ¿verdad? Por el cerco, el que no pide permiso, ¿verdad? Y entonces dice, y viene y te agarra, ¿verdad? Después de que cerqué, ya sea que vos lo hiciste o el otro saltó, yo te arrebataré, yo te libraré, ¿verdad? Y después, en el enfrentamiento, yo te esquivaré, yo haré que no te hagan daño. Y por último, yo te salvaré, o sea, yo te haré escapar, escabullendo se dice, fíjese también, la palabra es malat, M-A-L-A-T, malat, que significa ser suave, escapar, escabulléndose, deslizándose. Hermano, es increíble, porque sin hacer mucha bulla, ¿verdad? Sin decir, vaya, pues hasta aquí ya estuvo. No que, ¿y dónde estaba? Pues ya no está. Ya nos hizo escapar el Señor suavemente. Esa es la palabra, eso es la cobertura que el Señor da, hermano. Nos salvará de todo para no volver a esa situación, ¿verdad? O sea, entonces, cuando uno ve esto, hermano, uno se pregunta, ¿y qué quería Israel? Ay, hermano, mire, es increíble la fuerza que hay, hermano, en el corazón y en la mente del hombre para no esperar, para no buscar la respuesta de Dios y buscar la solución humana. Ahí estriba todo, hermano, porque el Señor dice, esa es mi cobertura que yo te ofrezco. Mateo 23:37, el Señor les decía, mire, también está en Lucas esta misma porción donde dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Oiga lo que dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos? Cobertura, ¿verdad? Debajo de sus alas, y no quisiste. Entonces uno se pregunta, una opción tan buena de cobertura, ¿por qué se desprecia, hermano? ¿Por qué es que no resulta? ¿Por qué es que se rechaza? ¿Por qué se evade? ¿Por qué, hermano, por qué nos cuesta? ¿Por qué no es una opción real, hermano? Es que el hombre, hermano, quiere hacer las cosas a su manera. A veces, sin ir más a profundidad, el hombre quiere resolver, hermano, siempre a su manera. Y uno puede pasar una vida, hermanos, tratando de resolver cosas y nunca se resuelven, hermano. Y cuando nos cansamos decimos, no, es que eso así es, ¿verdad? Pero en realidad lo que ha pasado es que nunca le hemos dado la oportunidad a Dios, ¿verdad? Nunca le hemos dicho, Señor, realmente ayúdame, ¿verdad? Que tu Espíritu
me haga resistir, vea, a esa decisión. ¿Por qué, hermanos? Porque esa decisión implica que el daño que viene, ¿verdad?, que el enemigo que está ahí, no es que desaparece, ¿verdad? La cobertura la va a dar el Señor, hermano. Un cerco, ¿verdad? Si el otro viene y te arrebata y te ataca, yo te voy a arrebatar. Yo te voy a esquivar para que no te haga daño. Y yo te salvaré. Haré que eso pase suavemente. Hermano, no está diciendo no va a llegar nada, ¿verdad? Fíjense que en esta porción, ¿verdad? Porque hay otras porciones donde el Señor dice, yo te voy a guardar, te voy a ocultar, ¿verdad? Pero aquí está hablando de que lo que venía iba a llegar, hermano. Pero iba a ser que salieran al final sin daño, ¿verdad? Hermano, hay cosas que ya están, que quizás ya no las podemos detener. Y va a depender de cómo nosotros las enfrentemos. Si las enfrentamos con las fuerzas y con la sabiduría nuestra, buscando ayuda que no está autorizada ni validada por el Señor, o si realmente nosotros vamos a tener la fuerza, la valentía, ¿verdad?, de decirle al Señor, voy a esperar en tu solución, ¿verdad? Y vamos a comenzar a decir, Señor, pero a ver cuánto tiempo te vas a tardar en cercarme. Y Señor, y si me agarran y me meten las uñas por aquí, y tú me libras, pero me va a quedar una cicatriz bien fea. Y Señor, y si tú me haces, yo voy a tener miedo que me agarren. O sea, lo que quiero decir, hermano, es que hay algo que está diciendo ahí que se va a pasar, ¿verdad?, pero que se saldrá con victoria. Eso es lo mejor, hermano. Y no hay otra forma, hermano, de quitarse esa cuestión, ¿verdad? No hay otra forma más que enfrentándola, pero de la manera correcta. Como cuando el Señor baja a ayudar. Como una gallina que cubre a sus polluelos. Y hermano, usted dirá, pero la gallina es bien débil. No, hermano, el Señor no es débil. Habla en el sentido de cobertura, de lo que Él se alegraría que nosotros seamos esos polluelos, de lo que Él realmente sentiría que nosotros seamos de verdad sus hijos, ¿verdad? Porque así como una madre, ¿verdad?, sus hijos ya grandes, y ya los hijos no quieren ser pollitos, ¿verdad? Pero qué felicidad es si nos dejamos ser pollitos un rato, ¿verdad? Entonces la madre va a sentir que tiene a sus hijos ahí, ¿verdad? Es una satisfacción grande, ¿me entiende? O sea, de igual manera el Señor está diciendo, esa ha sido mi propuesta siempre. Mi deseo siempre ha sido cubrirte. Mi deseo siempre ha sido guardarte. Mi deseo siempre ha sido darte mi calor, ¿verdad? Porque mira, hermano, la gallina, una de las cosas increíbles, ¿verdad?, su calor y su cobertura hace que el huevo nazca, ¿verdad?, hace que el huevo reviente. O sea, ¿qué lo hace? El huevo está, hermano. Si se lo dan a usted se lo va a comer, ¿verdad? Pero si usted lo pone en una incubadora, lo va a hacer pollito, ¿verdad? Ella los hace pollitos todos, ¿verdad? Entonces el calor, la cobertura le da vida, así como a nosotros su cobertura nos da vida. Su cobertura, hermano, nos hará también crecer. Y su cobertura, hermano, es una protección que va más allá. Puede salir, ¿verdad?, el zorro ahí, ¿verdad? Puede salir el tacuacín, pero la gallina no tiene temor, hermano. Increíble, ¿verdad? Si es el animal va a salir perdiendo, pero el Señor, hermano, no saldrá perdiendo. Dice, yo voy a actuar y yo te libraré. Yo te libraré, te arrebataré, te esquivaré. Y luego
te salvaré. Y eso, hermano, de verdad es una cobertura con la cual nosotros deberíamos de anhelarla y pedirle al Señor que nos ayude a tener las fuerzas para poder aceptarlas. Gracias, Padre Celestial. Queremos aceptar, Señor, esa cobertura, porque la cobertura es buena, Señor. Es una cobertura, Señor, que es suficiente. Señor, el hombre natural quiere buscar lo fácil, quiere buscar aquello que tiene fama, aquello que tiene importancia, aquello que supuestamente hará obra, aquello que ya fue demostrado que tiene poder. Egipto nos da esa sensación de poder, pero en la verdad es que si buscamos ayuda en el mundo, si buscamos ayuda en Egipto, hay consecuencias que pueden ser irreversibles. Hoy es tiempo de decisión si queremos realmente la ayuda del Señor, la cobertura del Señor, porque solo en esa cobertura podremos ser protegidos, porque el hombre no te podrá proteger, porque nadie puede protegerse cuando Dios levanta algo contra nosotros. No había nada que podría salvar a Israel, nada lo podía salvar. El hombre no puede proteger, porque el hombre es solo eso, hombre, y no Dios. Y en lo que tiene y en sus caballos son carne y no espíritu. Puede haber muchas cosas materiales importantes, pero sin tu mano, Señor, sin tu espíritu en ellos, de nada servirá. Porque el enemigo es como un león que ya no se detiene, que ya nada lo asusta, ni aún los pastores que llegan a hacerle bulla, ya no teme. Por eso solo tú, Señor, puedes pelear a favor nuestro. Y la forma de hacerlo, Señor, es dándonos una cobertura, un amparo, Señor, que va más allá, Señor. Un amparo donde nos permites, Señor, tener un cerco alrededor nuestro. Señor, muchos de nosotros necesitamos cerco, necesitamos límite y saber dónde está, Señor, para no pasarlo, para no traspasarlo, para no aportillarlo, Señor, porque el enemigo puede entrar fácil o puede saltar, Señor, pero tú, Señor, ayudarás a tus hijos arrebatándonos del opresor. Señor, yo necesito ser liberado de toda opresión, Señor, de todo aquello, Señor, que amarra, Señor, el ánimo, la vida muchas veces la quiere afectar, Señor, quiere afectar lo espiritual. Señor, ayúdanos, porque tú harás, Señor, que seamos preservados, porque tú preservarás, esquivando, Señor, el mal, saltando sobre él, vacilándolo, Señor, haciendo como que lo entregas, pero nunca lo entregas, más bien lo escondes. Señor, ayúdanos, porque al final nos harás escapar suavemente, Señor. Nos harás escapar, Señor, escabulléndonos, deslizándonos, Señor. Gracias, Padre, porque en tu corazón, Señor, siempre ha existido, Señor, el deseo de ser cubierto, Señor. Señor, nosotros necesitamos tu cobertura, Señor, sobre nuestra vida, Señor, porque solo tú nos puedes ayudar, Señor, a enfrentar las cosas que son más grandes que nosotros, las cosas, Señor, que quizás nunca hemos podido vencer en la vida, Señor, las cosas que siempre nos han avergonzado, nos han derrotado. Señor, tú eres el que puedes hacerlo. Señor, no nos dejes, Señor, por favor. Espíritu Santo, ayúdanos a tomar decisiones correctas. Señor, a decir, de aquí no me muevo
hasta aquí nomás. Señor, ayúdanos como familia, Señor, ayúdanos a resistir, porque las cosas cambiarán. Y cuando tú salves, Señor, veremos hacia atrás y diremos, ese enemigo ya no nos aflige. Ese enemigo ya no es nada para mí. Señor, a esta hora, si tú has rechazado esa cobertura, si tú has dicho sí, pero ahora escudriñando en tu corazón te das cuenta que realmente no lo has hecho, este es el momento de decir, Señor, yo me arrepiento y retrocedo. Yo quiero, Señor, esa cobertura, porque ¿quién podrá atacarnos? ¿Quién podrá destruirnos? ¿Quién podrá hacer eso si tú estás con nosotros? Si tú nos proteges, si tú nos arrebatas, si tú nos escondes, si tú nos sacas de esas situaciones, Señor. Gracias te damos, Señor. Te bendecimos a esta hora, Padre, porque en ti, Señor, está toda la cobertura que necesitamos, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias te damos, Señor. Bendito eres, Señor. Gracias, Señor, porque en ti, Señor, estamos cubiertos. Y aquel que no sienta la cobertura, Señor, esta hora, este es el momento, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por esa palabra.